hombre que era irreprensible en la ley, en el conocimiento de la ley, mira lo que ocurre. Un día va camino a Damasco a perseguir cristianos fundamentado en su entendimiento de Dios. Lo voy a repetir. Él tenía un entendimiento, él tenía una revelación y basado en esa revelación, él perseguía cristianos. Y se le aparece y viene el Señor y lo tira del caballo y viene una luz alumbrando los ojos del entendimiento. Él tenía un conocimiento. ¿Era malo el conocimiento? No, recuerden que era la sombra de los bienes venideros, como dice el apóstol en Hebreos. Pero necesitaba la revelación en Cristo. ¿Y qué sucede? Viene aquella luz y lo enceguece. Lo enceguece o le revela la condición que él tenía. Reveló su condición. Él tenía un conocimiento, pero estaba velado el conocimiento del Mesías. Por eso mismo Pablo, hablando a Gálatas, y también el apóstol en Hebreos, dice, todavía cuando leen a Moisés, siguen con el velo puesto. No ha habido una revelación, porque toda la ley apuntaba a Cristo. Y cuando él le dice, ¿quién eres tú? Yo soy Jesús, el que tú persigues. ¿Y por qué Saulo inmediatamente entra? Porque Saulo tenía un conocimiento, pero necesitaba la revelación. ¿Saben cuál es el problema? La gente piensa que la revelación, porque se queda con la segunda parte de Saulo. La revelación es que yo voy y de repente el Señor me tira y ¡pum! Me aparece en el cerebro. No, así no funciona. Es que hay un conocimiento y viene la luz de Cristo, alumbra los ojos de tu entendimiento y entonces puedes conocer. Por eso es que tú tienes que estudiar la palabra hasta que la revelación viene. Hasta que la revelación viene. La revelación no viene sobre una mente que está vacía de la palabra de Dios. ¿Sabes por qué tenemos los problemas que tenemos con falsas doctrinas dentro de la iglesia? Porque hay gente con la mente vacía que no entiende, que nunca lee la palabra escrita y empieza a sacar conclusiones que nunca han estado aquí. Seguimos. Pablo entonces dice, yo no recibí mi evangelio, de hecho lo dice en Gálatas 1, 11 y 12, dice, les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Ah, entonces había un evangelio que lo estaba anunciando, que era anunciado según el hombre. ¿Sí o no? Me voy a meter en este momento en una parte que va a ser bien difícil para cada uno de ustedes. No difícil de entender, sino difícil de aceptar. Pablo está diciendo que hay un evangelio. Recuerden que toda declaración tiene un opuesto paralelo, ¿verdad? Él está diciendo, el evangelio que yo anuncio no es según hombre, no es según la carne, no es según el entendimiento humano. Lo que él está diciendo es que hay un evangelio que es según entendimiento humano. ¿Sí o no? Vamos a seguir. Quiero por favor que busquen en los pasajes porque vamos a entrar en un momento que es sumamente importante. Estamos en Gálatas 1, 11 y 12. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ahora, él está escribiendo Gálatas, pero ya le está diciendo en Efesios que la revelación viene porque hay un conocimiento de Cristo. ¿Verdad que sí? Ya ahí estamos claros, que no es que yo voy caminando y ¡pum! Me caí y vino la revelación. Yo tengo que tener un conocimiento para que el Espíritu venga y traiga revelación sobre eso. Volvemos a Efesios capítulo 3, versos 1 al 7. Fíjate, por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por ustedes los gentiles,
si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes, que por revelación me fue declarado el misterio. Pablo empieza a decir que hay un misterio y que él recibió la revelación de ese misterio. ¿Están todos ahí en ese pasaje? Le pongo punto suspensivo y me voy al último verso. Dice, del cual fui yo hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dada según la operación de su poder. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí en Efesios? Pablo está diciendo, voy a recapitular, porque nos estamos metiendo profundo en este momento, me tienen que prestar atención. Pablo primero empieza a decir, yo estoy orando para que ustedes reciban revelación en el conocimiento de Cristo, para que sepan quiénes son, lo que tienen y lo que pueden hacer. Amén. Después dice, hay un evangelio que no es por revelación divina, sino que lo están enseñando por revelación de hombre. Dice, pero yo en particular, el evangelio que le estoy dando es por revelación de Dios. Y luego en Efesios dice, en ese evangelio hay un misterio. En esa palabra revelada hay un misterio. Y Dios a mí me entregó el ministerio o el don, la gracia de Dios para operar, para yo enseñarles el misterio. Vamos a seguir. Vean verso 19. Porque Pablo le está diciendo a la iglesia, porque él está hablando a los gentiles, ¿verdad? ¿Quiénes somos los gentiles? Los que no somos judíos. Pablo dice, hay un evangelio que no es según Dios, sino según los hombres. Dios me levantó a mí y me entregó el conocimiento de un misterio para que yo se los entregara a ustedes, gentiles, y les explicara el misterio. Amén. Estoy resumiendo. Verso 19 del capítulo 3. ¿Alguien lo tiene ya y lo puede leer en voz alta? Empieza a decir, hay un misterio. En ese misterio que le estoy entregando a ustedes, gentiles, necesitan recibir la plenitud de Cristo por el Espíritu Santo. Dice, ¿cuál es? Tienen que conocer el amor de Cristo. Primero en el capítulo 1, ¿qué dice? Necesitan revelación en el conocimiento de Cristo. Porque hay un evangelio que es según hombre y no según Dios. Y ahora dice que nosotros necesitamos conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Recuerden que él era maestro de la ley y está diciendo, estoy recapitulando porque yo sé que estoy enseñando algo que no es tan fácil de verlo al principio. Vuelvo a decir, oro para que reciban revelación y sabiduría en el conocimiento de Cristo, para que su entendimiento sea alumbrado y entiendan quiénes son, qué pueden y qué tienen. Entonces dicen, pero hay un conocimiento que excede todos los conocimientos y lo va llevando a otro nivel y dice, es el amor de Cristo. En Efesios 1 está hablando el conocimiento de Cristo, la persona. Y dice, pero hay un conocimiento que excede a todo conocimiento y es el conocer el amor de Cristo. ¿Lo está diciendo? Cuando tú conoces el amor de Cristo, miren esto, porque hemos llevado eso que sea ágape, que sea no sé qué, y Pablo está predicando más que eso. Dice, eres lleno de la plenitud de Dios. Ay, ¿cuál es la plenitud de Dios? Tú eres lleno de la plenitud de Dios cuando conoces el amor de Cristo. Dos preguntas, es la primera que yo me hago. ¿Cómo conozco el amor de Cristo? Porque si Pablo me está diciendo que el conocimiento de conocimientos es el amor de Cristo, ¿cómo conozco el amor de Cristo? A través de sus obras. A través de sus obras. ¿Qué más?
haciendo su voluntad. Ahorita lo vamos a leer a través de su muerte y resurrección. Por medio del conocimiento de la persona. Okay. Vamos a ver ahorita. Luis, búscame primera de Juan, capítulo 1. ¿Cómo conozco el amor de Cristo? Alguien, mientras Luis me busca primera de Juan, capítulo 1, volvamos a leer Efesios, capítulo 1, ahora verso 19. Primero definamos cuál es la plenitud. Definamos plenitud. ¿Qué dice ahí capítulo 1, verso 19 de Efesios? Igual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. No, perdón, el 21 creo entonces. ¿Qué? Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero. Y el verso 20 define la plenitud. Léelo, 20. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ese es el 20. Entonces, ¿y el 19 dónde dice que la iglesia es la plenitud de aquel que lo llena todo? El 19. Entonces, pero ahorita ella leyó 19 y no estaba ahí, por eso me fui. Léame el 3:19. Entonces ella leyó ahorita el que no era. Dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. No, hermanos, estamos en Efesios 1. Ajá. Igual a supereminente grandeza de tu poder para con nosotros. Se lo leo. Según la operación. Aquí está. Ok, verso. Váyanse al 22. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y define quién es la iglesia. La cual es la plenitud de... Y en el pasaje que estamos leyendo dice que necesitamos ser llenos de la plenitud de... Pero a través del conocimiento del amor. Entonces, vamos a hacerlo práctico. Ya sabemos que la plenitud de Dios está manifestada según el verso 23, ¿dónde? En la iglesia. No, vamos primero, uno por uno. Verso 23, la plenitud de aquel que lo llena todo. ¿Quién es? Véalo allí. El cuerpo de Cristo, que es la iglesia de Cristo. ¿Lo está diciendo? No lo están mirando. Véanlo todos. Necesito que lo vean porque tengo que romper paradigma. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena todo. Entonces, ¿quién es la plenitud de Dios? La iglesia, que es el cuerpo. Cristo fue colocado como la cabeza del cuerpo, que es la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Lo dice ahí clarito, ¿verdad? Volvamos al verso que estamos recibiendo. Quedamos claros con la plenitud. Verso 3:19 de Efesios dice: debo conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para ser llenos de la plenitud de Dios. Entonces, ¿cuál es la plenitud de Dios? El cuerpo de Cristo manifiesta la plenitud de Dios. ¿No estamos saliendo de la Biblia? No. ¿Pero el cuerpo de Cristo no es la iglesia? Claro. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Vuelvo a traerlo porque miren lo que hemos predicado. Préstenme atención porque estoy rompiendo un paradigma y romper un paradigma no es fácil. Esta es la enseñanza tradicional, que no es que sea incorrecta, sino llegó hasta una parte. La enseñanza tradicional es que la plenitud del Padre es en Cristo. ¿Es correcto o no es correcto? Sí, porque Cristo, Juan capítulo 1, ¿qué pasó? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ese verbo se encarna y por eso Jesús le dijo a la gente,
Tanto tiempo estoy con ustedes y están diciendo que les muestre al Padre. Si tú me has visto a mí, ¿a quién viste? Porque en Él residía toda la plenitud de la deidad. Colosenses. Eso es correcto. Esa enseñanza no es incorrecta. Pero nos quedamos con Cristo como el Cristo histórico que caminó en la tierra y que ahora está sentado a la diestra del Padre. Pero no como el Cristo corporativo, que es el que está predicando Pablo en Efesios, capítulo 1, versos 22. Y está diciendo, la plenitud del Padre está manifestada en Cristo. Pero Cristo es la cabeza de la iglesia. Y la iglesia ahora, porque es un solo organismo, cuerpo con cabeza, un solo organismo, Cristo, que es ahora el Cristo corporativo, el Cristo que es cabeza de un cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena. ¿Lo entendió? Le vuelvo a decir, no puede separar a Cristo del cuerpo, sino que dice que lo dio por cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Y luego en el verso 3 dice, ustedes necesitan conocer, tener un conocimiento que está por encima de todos los conocimientos, y es el conocimiento del amor de Dios, para que sean llenos de la plenitud. Entonces me está diciendo que porque la pregunta es, ¿cómo conozco el amor de Cristo? Todos los días relacionándome con el cuerpo. Ay, y ahí es donde se monta el gato en la batea, porque nuestro mayor problema es relacionarme con el cuerpo de Cristo. ¿Quién es mi peor enemigo todos los días? Mi marido. Ah, pues me lo van a decir a mí. ¿Con quién cree usted que yo me peleo más? ¿Con la hermana Minerva? No, si yo cuando veo a Minerva, hermana, ¿cómo está? Dios le bendiga, y le doy un beso y chao, pescado. Pero con Benjamín y Juan Marcos, ¿sí o no? Con Luis. Porque todos los días, mire, hierro con hierro se afila. Esa es la primera expresión del cuerpo de Cristo en mi vida. Se llama Luis, Juan Marcos y Benjamín. Mi primera expresión de plenitud, donde tengo que conocer el amor de Cristo en esa primera manifestación de cuerpo que tengo, y es con los que más peleo. No hay hombre en la tierra que me saque más la piedra que mi marido. ¿Sí o no? Y le aseguro que no hay mujer sobre la tierra que le saque más la piedra a ese hombre que yo. ¿Por qué? Y no lo estoy diciendo solo por risa, porque es verdad. Pero resulta que en 26 años, hierro con hierro, ¿qué nos ha pasado? Nos hemos afilado. Y cuando han venido los momentos donde en lugar de afilarnos nos cortamos, porque usted agarra cuchillo con cuchillo y le hace cha, 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 cha. Pero imagínense que ese cuchillo es carne y el otro cuchillo también. Hay momentos que nos echamos unas buenas cortadas. ¿Qué pasa cuando nos cortamos? Hasta aquí. No camino más contigo. Qué fácil. ¿Cómo le dice usted a un hijo que es rebelde? Hasta aquí eres mi hijo. No, ¿verdad? ¿Verdad que no? O viene el hijo. Hoy me divorcio de ti, mamá. Más no. ¿Ah? No. Aquí está diciendo, hay un conocimiento que sobre todo conocimiento, que es el conocimiento del amor de Cristo, para que seas lleno de la plenitud. Pero yo soy lleno de la plenitud, que es la iglesia, según Efesios, capítulo 1, verso 22, que es la iglesia en el día a día con los hermanos en Cristo. Por eso es que la gente más difícil de pastorear es Avance Global para la pastora Corey. Para mí es muy fácil ir a predicar a cualquier iglesia. En cualquier iglesia me aman, porque no tienen que lidiar conmigo todos los días. Pero ustedes tienen que lidiar conmigo y yo tengo que lidiar con ustedes. Entonces la relación es difícil. Pero si yo entiendo que la plenitud que yo necesito, de la cual necesito ser llena, está aquí en esta primera expresión, entonces ¿qué hago? Me trago mis lágrimas,
me trago mis ofensas y le digo, Señor, límpiame. Libérame del dolor, de la herida. Y cuando veo a mi hermano otra vez, puedo abrazarlo y besarlo y decirle, de verdad me alegra verte. Así es que conozco el amor de Cristo. Entonces, la plenitud en este contexto es experimentando la iglesia en general. Son todos esos eventos que nos van formando a través de la interacción con el hermano. ¿Cómo se define la plenitud ahí? Ok, vamos a ver la palabra plenitud. Por cierto que le puse aquí. Es la palabra pléroma en el griego. Ahí no se las puse, pues todo lo estudié esta tarde. Yo todos los días estudio algo. Entonces busqué. Significa rellenar o terminar. Es el contenido de algo. Es la abundancia, pero también la restauración. Miren esto. La plenitud, algo está pleno cuando está completo. Si yo digo, yo soy una mujer plena, yo estoy diciendo que estoy completa, que no necesito nada más. Pablo está diciendo en Efesios, porque ya vimos, yo no me voy a ir a lo que ya aprendimos, que Cristo es la plenitud de la deidad, porque eso lo aprendimos y es correcto, no estoy negando eso, por favor, ¿ok? Cristo es la plenitud de la deidad. Pero nos quedamos con esa verdad y no lo logramos ver a Cristo como el organismo corporativo, pues. Porque es corporativo porque tiene un cuerpo que se llama la iglesia. Por eso Pablo dice, tienen que reconocer, tienen que ser llenos de la plenitud de Dios, pero esto es conocimiento del amor de Cristo. Y el amor de Cristo lo experimentamos. ¿Recuerdan lo primero que le dije? Yo puedo tratar de llevar un matrimonio con Luis aprendiendo sobre Luis o experimentando a Luis. Con la primera opción yo no voy a llevar una relación. Porque la gente me puede decir es bueno, es malo, es así, es así. Ustedes no han conocido a personas primero a través de otras personas. Y cuando viene la gente y cuando lo conocen dice, wow, tú no eres el que me habían hablado, ¿verdad? Porque ahora lo experienciaste, ¿verdad que sí? A eso me refiero. Entonces, la plenitud que viene porque conozco el amor de Dios significa que todos los días de mi vida yo voy llenándome de Cristo en su expresión corporativa. Cuando venimos a la cena del Señor, ¿qué decimos? Muchos duermen, es decir, tienen los sentidos cerrados porque no pueden experimentar, no pueden discernir el cuerpo y la sangre. ¿Quién es el cuerpo? Nosotros, no es el pancito. ¿Y qué se nos enseñó? Vamos a tomar la cena del Señor. Si te peleaste con alguien, no te comas ese pan porque te vas a morir. Te vas a enfermar. ¿Es ese pan el que está hablando? No, eso es un símbolo. Porque nosotros decimos que no somos católicos, pero en el momento de enseñar la cena del Señor somos católicos. Porque para los católicos eso se llama transustanciación, que el pan es literalmente el cuerpo, ¿sí o no? Y le metimos miedo a la gente, aunque nosotros no creemos en la transustanciación. Le decimos a la gente, si te comes el pan estando mal con el Señor te enferma. Y Pablo dice, que por eso que tienen que confesarse a los católicos, Pablo dice, el problema de que tus sentidos están adormecidos y aún hasta muertos, es decir, lleno de callos, es porque no lo puedes discernir. Yo no puedo discernir el cuerpo, que no es el pedazo de pan, sino mi relación con mis hermanos. Este es el cuerpo. Y no puedes discernir la sangre, que es la vida de Dios que está fluyendo en el cuerpo. Es la dinámica del crecimiento de Dios en el cuerpo donde fue asignado. Como no lo puedes discernir, entonces tus sentidos están muertos, están adormecidos, están enfermos. Por eso necesitamos que los ojos sean alumbrados, los ojos del entendimiento, para entender quiénes somos, qué tenemos, qué podemos, pero entender, tener un conocimiento del amor de Cristo para ser llenos de la plenitud de Dios. Y esa plenitud está manifestada en la iglesia, que tiene como cabeza a Cristo. Amén. Amén. Sigo leyendo Colosenses 2:8 al 9. Vamos aprendiendo.
Les dije, esta clase de hoy, todo es fundamento ahorita, pero yo no puedo hablar de la palabra profética si no entendemos esto. No se olviden que la palabra profética del año 2015 tiene que ver con revelación. Pero si yo no puedo entender la revelación fundamental que tengo en la palabra, yo no puedo entender una revelación nueva. Porque hay un fundamento y sobre ese fundamento edificamos. Colosenses 2, 8 al 9. Quería leer primera de Juan 1:1. Miren esto. Cómo Juan empieza a decir cómo experimentamos el amor de Cristo. Dice, lo que era desde el principio, lo que vimos con nuestros ojos y lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y se las anunciamos, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Estaba hablando de Cristo, ¿verdad? Ok. Verso 3. Lo que hemos visto y oído, se lo anunciamos, para que ustedes tengan comunión ¿con quién? Dice ahí. Si lo están leyendo, no dice con Cristo, sino para que tengan comunión ¿con quién? Con nosotros. Con nosotros. Fíjense que Juan está diciendo, nosotros le estamos anunciando a ustedes la revelación de Cristo para que tengan comunión con nosotros, no con Cristo primero. Porque Juan es el mejor que habla de la plenitud. Sigamos leyendo. Primera de Juan capítulo 1. Estoy en el verso 4 ahora. Sigo leyendo el 3. Para que tengas comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahora que está diciendo, bueno, mezcló que una cosa con la otra, no. Él está diciendo, te estamos anunciando a Cristo para que tengas revelación con nosotros, porque nuestra relación es con el Padre y con Cristo. O sea, que nadie puede relacionarse con el Padre y con Cristo si no se relaciona con el cuerpo. Mira qué lindo escribe Juan, por eso es que Juan es el apóstol del amor. Sigue diciendo, estas cosas se las escribo para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Y cuál es el gozo? ¿Qué es lo que tú esperas? Tú esperas ser pleno, porque solo una persona plena está en gozo, ¿verdad que sí? Mientras estamos incompletos no tenemos gozo. Dice, este es el mensaje que hemos oído y le anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Así es que si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos, no estamos practicando la verdad. Pero si estamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Mira esto, ¿está viendo? ¿De qué estamos hablando? De experimentar la plenitud, ¿verdad? Y Juan de manera hermosa está diciendo, solo tienes plenitud en tu vida cuando tienes el conocimiento del amor. Y el conocimiento del amor es, tú dices que estás en Cristo y estás caminando en tinieblas, eres puro mentiroso. Pero si estás en luz, ¿cómo lo manifiestas? Tenemos comunión con él. Tenemos comunión unos con otros. ¿Y qué ocurre? La sangre de Cristo, que es la vida de Dios, me limpia de todo pecado. Wow. Sigue diciendo, si digo que no tengo pecado, me estoy engañando yo y la verdad no está en mí. Pero si confieso mi pecado, él es fiel y justo para perdonar mi pecado, limpiarme de toda maldad. Y si digo que no he pecado, ¿a quién estoy haciendo mentiroso? Al Señor. Pero ¿qué es lo que pasa? Su palabra no está en nosotros. Quiero ir al 2. No importa si me quedo en este punto. Vayan al 2, sigamos viéndolo, porque estamos hablando de cómo ser llenos de la plenitud. Hijitos míos, esto se lo escribo para que no pequen. ¿Cuál es el pecado que está diciendo? Si tú dices que andas en luz, pero no tienes comunión con tu hermano, es mentiroso. Te estoy escribiendo esto, dice Juan, para que no pequen. Entonces dice, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con él a Jesucristo el justo. ¿De qué pecado está hablando Juan? ¿De adulterio? ¿De fornicación? ¿Cuál es el contexto? No tener comunión. ¿Están viendo? Pablo está diciendo, necesitas la plenitud. Pero la plenitud la tienes solo cuando tienes el conocimiento del amor de Cristo. Y Juan dice, si tú has pecado, ¿en qué contexto? El contexto de que si hemos pecado es que si yo no tengo relación con mi hermano. ¿Cuántas veces le he dicho a Luis, te vas a dormir para el mueble porque no te aguanto? Siempre la gente es tan espiritual que ningún predicador lo dice arriba. Yo siempre lo digo.
No, no. Según ellos tienen el matrimonio perfecto, aunque adentro se maten a palo. Pero hasta este día no he dormido ni una noche sin Luis. Porque aunque lo mando para el mueble, no, pues nos terminamos reconciliando. La única vez en nuestra vida que yo dije, no, lo perdono, vino su hijo Juan Marco. Mamá, perdona a mi papá. Mamá. El hijo intercediendo Sí. por el padre. Y yo, está bien. Ven a dormir, pero ahí me pegué. ¿Por qué? Hermano, ¿hemos pecado en la comunión con el hermano? Pues sí, pero abogado tenemos en Cristo. Pero no para decir, no pecó, sino para decir, mira, se arrepintió. Por lo tanto, ese pecado no se le cuenta. Amén. Rompí la relación con alguien, pequé. Pero para eso la sangre de Cristo me limpia y la relación la podemos restaurar.